Vamos a ver la representación de un circuito mediante símbolos. Como tenemos aquí en la figura, nosotros cuando tenemos un circuito normalmente no se lo representa dibujando la pila como tal o la bombilla con su casquillo o el interruptor, sino que se utilizan símbolos como lo que tenéis en el dibujo de la derecha. ¿De acuerdo? Vamos a ver, aquí tenemos otros ejemplos. La razón es porque a la hora de dibujarlo con dibujos pues es bastante complejo y que luego puede dar lugar a que algunos elementos, como por ejemplo este que tenemos aquí, que no sabemos realmente qué es, ¿vale? En este caso sí lo tenemos muy claro que es un interruptor, pero hay circuitos en los cuales no vamos a saber si es un interruptor o un conmutador. Aquí tenemos otro elemento que no le va a poder interpretar todo el mundo. ¿Qué es? Es un timbre. Entonces, para que no haya errores, lo que se hace es cada elemento del circuito, generador, receptor, elementos de control, elementos de protección, se lo va a representar mediante un símbolo. Vamos a ver cuáles son los símbolos más importantes. Comenzamos con el primer elemento que nos encontramos, que es el generador. El generador, como su propio nombre indica, es generar la corriente eléctrica, ¿vale? Esa es su función. ¿Cómo lo vamos a representar? Bien, a la hora de representarlo se utiliza un dibujo de esta forma. Son dos líneas paralelas donde una es más larga que la otra. La más larga va a indicar el borne o terminal positivo. A cada uno de los extremos de la pila se les llama bornes o terminales. La pila tiene dos terminales, uno que es el terminal positivo y otro que es el terminal negativo. Siempre tenemos que dibujarlo de esta forma. El borne positivo se va a indicar, o el terminal positivo, con la parte más alargada y el negativo con la parte más corta. Siempre hay que dibujar las dos líneas horizontales a cada lado de los bornes. Vamos a ver ahora cuáles son los símbolos de los receptores. Comenzamos con el primer receptor, con la bombilla. Vale, la función de la bombilla es generar luz. ¿Cuál es su símbolo? El símbolo siempre es una línea horizontal con un círculo en cuyo interior hay un aspa y otra línea horizontal. Esta es la forma de representar la bombilla, no hay otra. No os olvidéis de poner las dos líneas horizontales a los lados del círculo con el aspa. El siguiente elemento receptor es el motor, ¿vale? El motor, ¿cuál es su función? Generar movimiento. Bien, a la hora de representarlo es muy sencillo, es muy similar a la pila. Es un círculo en cuyo interior tenemos una M y luego dos líneas a cada lado del círculo, ¿vale? Hay una cosita en el motor particular. En el motor veis en este punto de aquí que hay como dos patillas. Esas dos patillas es donde vamos a conectar los cables conductores. Cuando conectamos los cables conductores aquí, lo que va a ocurrir, lo conectamos a un generador, por ejemplo, es que se va a generar movimiento en este eje. El siguiente elemento que tenemos es el timbre. El timbre es un elemento receptor que lo que me hace es me convierte la energía eléctrica en sonido, ¿vale? Entonces la función generar sonido. ¿Cuál es su símbolo? Bien, hay dos posibles símbolos para el timbre. Dos líneas paralelas que están unidas a una media luna de esta forma o de esta otra forma. Se puede conectar lo puedes encontrar en los libros de las dos maneras, de tal manera que uno de estos extremos iría a un lado, a un hilo conductor, y este iría a otro hilo conductor. Bien, vamos a pasar al último elemento receptor. El último elemento que tenemos receptor que hemos visto es la resistencia. La resistencia nosotros la conocemos con la función de generar calor. Pero también tiene otra función, que es la de reducir la intensidad de corriente.
En muchos circuitos vais a ver la resistencia de esta forma, ¿vale? Cuando la veis de esta forma es porque está utilizada para reducir la corriente eléctrica, pero no es exactamente la misma resistencia que tenemos, por ejemplo, para generar calor. Para generar calor es de esta forma, ¿vale? Es la que tenéis aquí, que se encuentra en el interior de cualquier, por ejemplo, electrodoméstico que genere calor, en la cafetera, en la placa vitrocerámica, en la freidora, etcétera. Cuando la resistencia se conecta a la corriente eléctrica, este cable se pone incandescente y es lo que produce calor. Independientemente de que genere calor o que reduzca la intensidad, la resistencia eléctrica la podemos representar de dos formas, no importa cuál sea su función, bien como un rectángulo o bien como dientes de sierra, ¿vale? Da igual, las dos representaciones son válidas y las dos sirven cuando está utilizado para generar calor o cuando está utilizado para reducir la intensidad de corriente. El siguiente elemento que nos podemos encontrar en el circuito es un elemento de control. Este elemento es el interruptor que le encontráis en la entrada de vuestra casa, en la cocina, en el salón. Sirve para activar el paso de la corriente eléctrica. Entonces, la función es permitir el paso de la corriente o cortar el paso de la corriente, ¿vale? Si yo le acciono, permite el paso de los electrones. Si yo le vuelvo a accionar, corta el paso. Vamos a tener, por tanto, dos posibilidades para representarlo. De esta forma, decimos que el interruptor está abierto. De esta forma, decimos que el interruptor está abierto. ¿Abierto qué significa? Abierto significa que no permite el paso de corriente. Si lo accionamos, se dibuja de esta forma. Así significa que el interruptor está cerrado. Bien, vamos a pasar a otro elemento de control que es el pulsador. Bien, el pulsador es un elemento que permite el paso de la corriente durante el tiempo que lo activamos. Permite el paso de la corriente durante un tiempo muy pequeño. Este es el caso del timbre de vuestra casa. Cuando nosotros le pulsamos, el timbre suena. Cuando le soltamos, el timbre deja de sonar. Por ejemplo, cuando entráis al portal de un edificio, tocáis el interruptor de la luz. La luz se enciende y está encendida durante un tiempo muy corto. Al cabo de unos segundos, esa luz se apaga. Bueno, pues eso es un pulsador. En los servicios públicos, cuando entramos a un servicio público, le damos, se enciende la luz y al cabo de unos segundos, 30 segundos o un minuto que estamos dentro del servicio, se apaga. Eso es un pulsador. ¿Cómo lo representamos? Bien, la forma de representarlo es la siguiente. Así. ¿Vale? El siguiente elemento de control que tenemos es el conmutador. El conmutador lo que hace es conmuta entre dos circuitos. O sea, la representación gráfica del conmutador sería la siguiente. Tenemos esto así, aquí uno y aquí otro. De tal manera que la parte superior conduce al circuito 1 y la parte inferior conduce al circuito 2. Si está activado así, de esta forma, indica que los electrones, la corriente eléctrica, es desviada hacia el circuito 1. Si ahora le accionamos el conmutador y hacemos esto, al accionarlo, pasaría al circuito 2. Quiere decir que ahora los electrones irían hacia el circuito 2. Voy a poner un ejemplo. Si nos fijamos en la figura que he puesto, el conmutador lo tenemos justo aquí. Tenemos el conmutador.
De tal manera que tal cual está así accionado, los electrones ahora, la corriente eléctrica tiene un camino que va a hacer que se ilumine la bombilla 2, pero no van a venir por la bombilla, no van a bajar por el motor. A ver si lo hago mejor porque lo he tachado. O sea, los electrones vendrían así, por aquí, pero no pueden bajar hacia el motor no estaría accionado, ¿vale? Si cambiamos ahora el conmutador, le pasamos a la posición 2, la bombilla ya no se va a iluminar, la que aquí tenemos, la L1 esta, ya no se ilumina. El que se ilumina sería el motor, trabajaría, y la bombilla L2. Bien, vamos a pasar a el último elemento que nos podemos encontrar en el circuito, que es un elemento de protección y es el fusible, ¿vale? El fusible, como su propio nombre indica, lo que hace es proteger, protege el circuito. Protege el circuito. ¿Cómo se representa? Bueno, pues es un rectángulo atravesado por una línea horizontal en su centro. Es como si fuera una resistencia, pero atravesada por una línea horizontal. Estos son los que hemos visto hasta ahora. Pero hay otros elementos que son los dispositivos de medida. Estos todavía no los hemos visto, los veremos más adelante, pero vamos a aprender hoy cuál es su símbolo. El primer elemento es el amperímetro. El amperímetro es un instrumento de medida que se representa con una A en un círculo y tenemos que representar a cada lado del círculo, tenemos que representar una línea horizontal. ¿Cuál es la función? Medir intensidad, medir la intensidad de corriente, ¿vale? Y luego tenemos el voltímetro. No pongo dibujos de ellos porque los vamos a ver más adelante, como digo. Ahora simplemente quedaros con el símbolo. Es igual que el amperímetro, pero con una V en el centro, ¿vale? ¿Cuál es su función? Medir voltaje. Ya veremos qué significa el voltaje y la intensidad más adelante. Y por último, vamos a ver algo que nos podemos encontrar en los circuitos a la hora de dibujar el circuito. Nos podemos encontrar cables que se cruzan. Mirad, aquí tenemos unos cables que se cruzan y aquí tenemos otros cables que se cruzan. Hay una diferencia entre ellos. Cuando el cruce es sin conexión, lo que ocurre es que la corriente eléctrica que viaja por este cable no se va a juntar con la corriente eléctrica que viaja por este cable en ningún momento. Son dos cables independientes. Cuando el cruce es con conexión, como es este caso, se va a indicar con un puntito aquí, de tal manera que la corriente eléctrica que viene por aquí se va a bifurcar en dos. Se va a dividir. Al llegar a este punto, se divide. Y ya para finalizar, concluimos. Un esquema eléctrico es una representación gráfica en la que se utilizan los símbolos de los elementos que componen el circuito para representarlo. Os he puesto un ejemplo de un esquema eléctrico en el cual tenemos una bombilla, un interruptor y un generador. Y hasta aquí la lección de hoy.